está cansado, que llegó cargado, que quizás mañana tienen que volver a levantarse temprano, pero reconocemos que hemos venido a darle al Señor, pero también hemos venido a recibir una palabra de fortaleza, una palabra que llene nuestras vidas, que llene nuestros corazones, que llene nuestra alma. Y en esta noche vamos a traer esa palabra, vamos a disertar esa palabra bajo el tema tiempos de romper los límites. Tiempos de romper los límites. Hay gente que se ha limitado y a veces no recibimos cosas del Señor porque nos hemos puesto límites, nos hemos puesto parámetros. Y yo en esta noche le vengo a hablar de un Dios que no tiene límites. En esta noche yo te vengo a hablar de un Dios que se atreve a romper los esquemas y los parámetros para cubrir la necesidad de cada uno de nosotros. Ahora está en nosotros si nos atrevemos a romper los límites que a veces nos establecemos para llegar a donde está el Maestro. Y cuando hablo de límites, hablo de una línea o un punto establecido para que una cosa no pase de ese punto establecido o de esa línea. Y a veces los límites establecidos por los hombres pensamos que nadie los puede romper, pero yo te vengo a hablar de un Dios en esta noche que se atreve a romper los límites establecidos por los hombres, que se atreve a quebrantar los límites establecidos por los hombres, que se atreve a quebrantar los parámetros que el hombre ha colocado. Y en esta noche, en esta historia que vemos a continuación, que hemos dado lectura, vemos a una persona que dijo: yo voy a romper los límites. Que cuando todo se veía imposible para llegar hasta donde estaba Jesús, Él no se detuvo. Los obstáculos que se le aparecían en el camino, para Él no eran nada. Para muchos se hacen límites. Para muchos dirían: yo no voy, o yo me quedo sentado en el camino. Pero este hombre dijo: yo tengo que gritar, porque mi voz Jesús tiene que escucharla. Yo tengo que gritar porque mi voz tiene que trascender hacia la multitud. Y ese Jesús que va caminando por ahí, que me estimula, que hace milagros, tiene que escucharme y tiene que hacer algo. Yo no sé cuántos vinieron dispuestos en esta noche a recibir algo del Señor. Yo no sé cuántos vinieron dispuestos a que el Señor escuchara su clamor, a que su clamor trascendiera por encima de muchos, por encima de todo, y llegue al oído del Señor y haga que el Señor se detenga a su favor. Hoy el Señor quiere detenerse a favor de alguien en esta noche. Yo no sé cuántos vinieron dispuestos a provocar que el Señor se detenga en el camino a favor de ti. Ay, 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 yo no sé cuántos vinieron dispuestos a provocar que Jesús, el Hijo de David, se detenga en el camino a favor de ti. Yo no sé lo que tú necesitas. Yo no sé cómo tú llegaste a este lugar. Yo no sé, aleluya, con qué enfermedades, con qué cargas. Pero Jesús, el Hijo de David, hoy está pasando por este lugar. Pero Jesús, hoy, el Hijo de David, está pasando. Y aunque hay mucha multitud que quiere alcanzarlo, yo no sé si tú te vas a atrever a romper los obstáculos. Yo no sé si tú te vas a atrever a romper los límites. Yo no sé si tú eres tan valiente y tan atrevido como este hombre ciego que estaba mendigando junto al camino. Porque la palabra me relata en los versículos que leímos, libro de Marcos, capítulo 10, versículo del 46 en adelante. Al igual que me relata las historias paralelas, las historias cruzadas en el libro de Lucas, capítulo 18, y en el libro de Mateo, capítulo 20. Me relata esta historia que me llama la atención como la estipula Marcos, porque Marcos abunda más, da más detalle, incluso nos relata hasta el nombre de ese ciego: Bartimeo. Par viene de hijo, Timeo, hijo de Timeo. Pero cuando usted busca Timeo hay diferentes significados. Uno de los significados es inmundo, pero uno de los significados también es ciego. O sea que podía ser hijo del ciego también, o podía ser hijo del inmundo. Quiere decir que este hombre estaba marcado. A veces nosotros estamos marcados, pero hay alguien que viene a cambiarnos el nombre en esta noche. A veces nosotros hemos sido marcados porque por una condición, por una situación, la sociedad nos ha marcado, el pueblo nos ha señalado, la gente nos ha mirado, nuestro nombre se ha marcado. Pero hoy hay alguien que
por su condición de ciego. Cuando nos remontamos a lo sociocultural de aquellos tiempos, una persona con un defecto físico para muchas personas significaba que había quebrantado la ley. Pero cuando buscamos más allá, la historia del Oriente nos dice que mucha gente quedaba ciego por el polvo y la contaminación. Entendemos que este hombre había quedado ciego porque dice maestro que recobre la vista. Quiere decir que en algún momento él veía, pero quedó ciego por alguna razón. ¿Por qué razón? No le estipula la palabra, pero si nos remontamos a lo sociocultural del Judea, entendemos que quizás había quebrantado alguna ley, había pecado, había cometido algún error y por tal razón había quedado ciego. O por la contaminación, eso no lo sabemos. El punto era que estaba padeciendo de una condición. El punto era que cuando tú tenías algún defecto físico, tú eras marginado. Yo no sé a cuántos en esta noche los han marginado en el camino. Yo no sé cuántos en esta noche están sentados en el camino mendigando. Y cuando hablamos de mendigar, hablamos de rogar, hablamos de pedir, hablamos de alguien que da lástima, hablamos de alguien que atrae el sentimiento. Y la gente en aquellos tiempos orientales se sentaban en los caminos principales. ¿Para qué? Para que cuando pasaran los peregrinos y pasaran las grandes multitudes, recibir no solo limosna, sino misericordia de alguien que pasaba por ahí. Imagínate, habían tantas personas con diversas condiciones esperando la misericordia de alguien. Y pasaban esas multitudes grandes y quizás le daban una limosna, quizás le daban algo. Y aquel ciego, me imagino que tenía traumas socioculturales. Yo no sé cuántos tienen traumas psicológicos en esta noche, pero yo te vengo a decir que hay un Dios que quita todo trauma. Yo no sé quién te hizo a ti sentarte en el camino. Yo no sé quién te hizo a ti algo. Yo no sé quién te dejó caer. Yo no sé si por alguna razón has quedado ciego y estás a la orilla del camino mendigando y necesitas que hoy alguien haga misericordia a tu favor. Yo te vengo a decir que hoy Jesús de Nazaret está pasando por aquí. Aquel que tiene compasión, aquel que hace misericordia, aquel que cuando llega algo tiene que cambiar. Estaba aquel ciego en aquel camino. Me imagino que estaba triste. Me imagino que sus familiares lo habían abandonado. Me imagino que era la burla de todo el que pasaba por allí. Yo no sé cuántos están hablando de ti, pero yo te vengo a decir que algo va a cambiar. Que aquellos que han hablado de ti por verte sentado en el camino van a tener que testificar de tu victoria cuando Dios te levante del Señor. Yo no sé cuántos entendieron esta palabra. Aquellos que han hablado de ti por verte sentado en el camino, hoy van a tener que testificar de tu victoria cuando Dios te levante de esa esquina donde tú estás. Yo no sé con quién está hablando el Señor. Yo no sé con quién está hablando el Señor. Pero veo a alguien en el espíritu que está a la orilla del camino. Pero veo a alguien que está como ese ciego mendigando. Alguien que está diciendo, Señor, yo necesito algo. Yo necesito un cambio. Ay. Yo necesito salir de esta condición en la que yo estoy. Y sabes una cosa, llevas tiempo diciéndole al Señor que necesitas salir de esa condición. Ay, te veo en el camino sentado como estaba ese ciego. Pero ¿sabes lo que te dice el Señor? Hoy ha llegado tu tiempo y tu momento. Porque hoy hago misericordia, porque he venido a pasar por este lugar y hoy mis ojos se detienen sobre ti. No llorarás más junto al camino, porque yo te voy a levantar y hago contigo cosa nueva. Así dice Jehová. Hace contigo el Señor cosa nueva. Y muchos han hablado por verte en esa condición. Y esos que han hablado van a tener que callarse la boca y decirle al Señor que los perdone. Porque así como te han visto en el camino, así van a ver la gloria que deposito sobre ti, dice Jehová. Ay. Te levanta el Señor y lo que viene es grande. Te has sentido como ciego,
como que no sabes a dónde vas. Y ahí en el camino te veo pensando y dices, Señor, no sé qué decisión tomar, no sé qué hacer. Pero te dice el Señor, soy yo ahora el que te guío. Porque te has sentido como ciego, pero soy yo ahora el que toma control de tu vida. Soy yo el que toma control de tus decisiones. Soy yo el que hago, dice Jehová. Tranquilo, ten confianza, te llamo, dice el Señor. Ten confianza, te llamo, dice Jehová. Ay, con alguien está trabajando el Señor en esta noche. Ten confianza porque el Señor te llama. Ten confianza porque el Señor ha venido a bendecirte. Oye, te han marcado, te han sellado hasta con el nombre. Pero yo, Jehová, soy el que cambio. Yo soy el que transformo, yo soy el que hago, dice el Señor. Ay, mi alma adora al Señor, aleluya. Yo no sé cuántos están aquí, yo no sé cuántos están aquí en esta noche. No se me duerme, cuántos están entendiendo lo que Dios está hablando en esta noche poderosa del Señor. Y ahí en ese camino donde estaba este hombre llamado Bartimeo, de repente escucha que viene una multitud. Yo me imagino que él está escuchando toda esa gente caminando y todo ese murmullo. Acuérdese que él no podía ver, pero los que no vemos bien desarrollamos un oído tremendo. Y me imagino que él oía todo ese revolú de gente y toda esa caminata que había, y él tuvo que haber preguntado y le tuvieron que haber dicho que por ahí venía Jesús de Nazaret. Y cuando él se enteró que por ahí venía Jesús de Nazaret, ya él había escuchado que Jesús hacía milagros. Ay, yo no sé cuántos entienden que todavía la era de los milagros no ha pasado. Y que todavía el Señor hace milagros. Oye, todavía el Señor hace milagros. Te has creído que Dios se olvidó de ti, pero Dios no se ha olvidado de ti. Le has dicho, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser mi milagro? Le dice el Señor, yo no me he olvidado. Lo que yo prometo lo cumplo. A alguien el Señor le dice esa palabra, recíbala. Yo no me he olvidado. Yo te prometí un milagro y yo lo voy a hacer. Yo te prometí sanidad y yo voy a cumplir. Yo soy el que te sano, dice Jehová. Ay. Yo siento el Espíritu Santo de Dios, no sé si tú en esta noche. Ay, que estás entendiendo que el Señor está pasando por este lugar. Oye, cuando él escuchó este tumulto de gente, dijo, yo tengo que gritar, porque ese hombre me tiene que escuchar. Yo no puedo seguir viviendo en esta condición. Yo no puedo limitarme. Hay gente que se quiere limitar a la condición en que viven. Si estoy mendigando en el camino, me quiero quedar toda la vida mendigando en el camino. Y me quiero quedar ahí para que todo el que pase me dé una limosna. Porque con esa limosna yo me siento tranquila. Porque con esa limosna tal vez yo puedo comer algo. Con esa limosna yo puedo sobrevivir. Pero ¿sabes una cosa? En esta noche Dios te dice, no te limites. Es tiempo de que vayas por más. Hay más, dice el Señor, para ti. Basta ya de limitarte. Yo no te creé para estar en el camino. Yo te creé para cosas grandes. Yo te formé para cosas grandes. Yo te formé para planes grandes, no para estar en el camino. Aquel ciego cuando escuchó dijo, yo no me voy a limitar. Y comenzó a clamar. Y comenzó a gritar. No llamaba a Jesús a simple voz, porque hay veces que nosotros llamamos al Señor a simple voz. Si me escucha bien y si no también. No. El Señor quiere que comiences a clamar. Y cuando hablamos de clamar, hablamos de alar. Hablamos de gritar con fuerza. Hablamos de mover el trono de Dios. Hoy el Señor quiere que comiences a alarlo. Hoy el Señor quiere que comiences a mover su trono. Que no te quedes en la misma condición en que estás. Este hombre comenzó a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, me imagino que aquella gente, entendiendo esa frase, por eso era que daban voces y les reprendían. Y cuando usted busca el significado de reprensión, y cuando va más allá, decía que esta reprensión la hacían de mala manera, que esta reprensión la hacían una, porque no aceptaban a él como ciego, y otra, porque estaba él gritando el título mesiánico de Jesús, Jesús, hijo de David. El ciego, a pesar de su condición, reconocía quién era Jesús. Yo no sé si tú puedes reconocer la autoridad de Dios en esta noche. Yo no sé si tú reconoces
Aquel hombre no solamente entendía que era el Jesús el Mesías, que era del linaje de David y que tenía la autoridad, sino que entendía que él venía del linaje de David. Y en aquellos tiempos remotos, antes de David conquistar Jerusalén, vemos que David tuvo una batalla con los jebuseos para poder conquistar a Jerusalén y declarar Jerusalén capital, o la ciudad de David, o la ciudad de Sión. Y vemos que David estuvo en una batalla con los jebuseos, y los jebuseos le dieron una burla y le decían, ni los de tanta seguridad que ellos tenían, ni los cojos, ni los ciegos van a permitir que tú entres a este lugar. Eso fue como una ofensa. Y cuando David entró con sus hombres a la ciudad y conquistó la ciudad de Jerusalén, dictó una orden o estableció una ley hecha por el hombre que decía, ni los ciegos ni los cojos pueden entrar a la ciudad de David. No sé cuánto me están entendiendo esta relación. Aquel ciego estaba en el camino esperando que Jesús pasara hacia Jerusalén. Y aquel ciego estaba en el camino porque ni los ciegos ni los cojos podían entrar a Jerusalén. No, Dios. Y los ciegos no podían ser sacerdotes porque tenían un desperfecto físico. Los ciegos eran en aquellos tiempos los más débiles, desamparados por su condición física, y no podían entrar a Jerusalén. Y aquel hombre entendía que si alguien podía romper aquel decreto, ya David no estaba, era un descendiente de David. No entendió nadie. Esto es teología. Cuando un rey establecía un decreto o una ley, el único que podía quebrantarlo era él o un descendiente. Yo no puedo entrar a Jerusalén y todo el mundo va en camino a la Pascua. Y como yo soy ciego y yo estoy en el camino, pero por ahí viene el descendiente de David. Pero por ahí viene el que puede quebrantar la ley escrita por el hombre. Porque si hay alguien que puede quebrantar las leyes escritas por el hombre, ese es Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay. Pero usted me dice, me preguntará, pastora, pero usted me está diciendo que ni los ciegos ni los cojos podían entrar a Jerusalén. Y en el capítulo 9 de Segunda de Samuel, ¿cómo es posible que David rescatara a Mefiboset, que era lisiado de los pies? Ay. No oigo a nadie. No oigo a nadie. Usted tiene que estar pensando, pero la pastora me está diciendo que ni los ciegos ni los cojos pueden entrar a Jerusalén. Pero ven acá, en el capítulo 9 de Segunda de Samuel me dice a mí que David mandó a buscar a Mefiboset, y Mefiboset estaba ¿qué? Lisiado de los pies. Aleluya. ¿Y cómo va a ser? Si él estableció un decreto que ni los ciegos ni los cojos podían entrar a Jerusalén. Le voy a decir una cosa. El pacto delante de Dios va sobre cualquier ley establecida. No me entiendo. El pacto establecido delante de Dios va sobre cualquier ley establecida por el hombre. Si han establecido alguna ley en contra de ti, puede ser quebrantada porque llegó el Dios de pacto, el Dios que puede quebrantar, el Dios que ya hizo un pacto contigo, y ese pacto es
cualquier ley establecida por el hombre. Si te dijeron, la ley te dice que tú no puedes, el Dios de pacto te dice que sí. Si la ley del hombre te dice que tú no vas para ningún lado, mi Dios de pacto dice que sí. Que ya Él te llamó, hizo pacto contigo. Y aunque la ley te diga que no, el Dios de pacto va por encima de cualquier ley. Ese ciego estaba esperando que alguien pudiera romper los límites. Además que él entendía que ese Jesús, hijo de David, también hacía milagros. No solamente yo quiero que tú rompas esa ley, sino que yo también quiero que tú me sanes. Yo no sé cuántos, aleluya, están esperando algo grande de parte del Señor. No solamente que se quebrante una ley, sino que el Señor haga algo más y algo más grande de lo que usted se pueda imaginar. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquella voz, sobre toda aquella gente hablando, imagínense, Jesús vino enseñando para que aquella voz llegara, aleluya, era algo, imagínense. Pero aquel ciego seguía gritando. Y yo me imagino que aquel sonido trascendió por encima de la multitud. No te calles. No te calles. No te calles. Sigue gritando. Sigue gritando. Sigue gritando. Ay, 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 ay. Alguien le está hablando al Señor. Alguien que ha dicho, Señor, no voy a clamar más. Señor, se terminó esto, no te pido más. No voy a hablar más de eso, Señor. Pero el Señor en esta noche te está diciendo, sigue gritando que tu voz está trascendiendo. Sigue gritando que tu voz está trascendiendo. Sigue gritando que tu voz está sobrepasando la multitud. Oye, tú has pensado que hay una multitud frente a ti y por eso es que yo no te escucho, pero ya yo te escuché. Tu voz ha trascendido a mi trono. Ay, 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 ay. Sigue gritando. Gloria a Dios. Sigue gritando, te dice el Señor. Una de estas noches, en esta semana le dijiste, Señor, no te voy a pedir más. De rodillas, te dijiste, Señor, no pido más por eso. Estás pensando que no mereceré en la lista, pero no voy a pedir más. Pero el Señor te dice, sigue, que ya tu voz trascendió por encima de la multitud. Ya tu voz conmovió mi trono. Y yo me detengo a hacer misericordia. Así como me detuve cuando escuché la voz de Martínez que decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hoy yo tengo misericordia de mí. Y se detuvo Jesús. Y cuando Jesús se detuvo, mandó a llamar a aquel ciego. Hoy el Señor te manda a llamar. Oye, cuando tú creías que nadie te mandaba a llamar, cuando tú creías que no había un llamado para ti, cuando tú veías al Señor haciendo a favor de otro y tú decías, Señor, ¿hasta cuándo? Hoy yo te vengo a decir que hoy el Señor te manda a llamar. Santo Jesús. Hoy el Señor te manda a llamar. Y aquella gente, mira cómo es la cosa, hermano. Aquella gente que habían murmurado tanto y le habían dicho que se callara y lo habían reprendido de mala manera, porque así es la vida. Esa misma gente tuvieron que decirle, ten confianza, ten ánimo, te llama. Primero lo estaban reprendiendo, primero le estaban gritando, primero lo estaban humillando, más de lo humillado que ya estaba por ser ciego y mendigo. Y ahora esa misma gente le están diciendo, levántate, ten confianza, que te llama. No creas en la gente que te diga, cállate. No creas en la gente que te diga, ya Dios no te escucha. No creas en la gente que te diga, ¿por qué estás orando tanto? Si ya Dios no va a contestarte. Ya Dios se ha olvidado de ti. Si Dios te hubiera ido a contestar, ya te hubiera contestado. Mira cómo la gente en aquel momento se le
pero ahora tienen que venirme a decir que el Señor te está llamando. Wow, qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible. Pero mira lo que sucede aquí. Al Bartimeo le dijeron, ven, levántate, te llaman, ten ánimo, ten confianza, no tengas miedo, que te está llamando a ti. Y dice, y aquí hay 3 verbos, donde tenemos que entender que para romper los límites tenemos que aprender acciones. Cuando usted quiere romper los límites, usted tiene que aprender a accionar. Y cuando hablamos de acción, hablamos de movimiento. Lo primero que dice es que Bartimeo, ¿qué? Arrojó su capa. Su capa. Y cuando hablamos de capa, en aquellos tiempos, hablamos de un tipo de tela cuadrada con una abertura para entrar en la cabeza y quedaba como una capa. Pero esa capa podía ser de impedimento, porque cuando nos remontamos al libro de Mateo, capítulo 24, decía que cuando escucharan aquel anuncio, los que tuvieran su capa no regresaran a buscarla, sino que la dejaran y siguieran. ¿Por qué? Porque la capa puede ser un artículo que puede impedirte llegar hasta donde tú necesitas llegar. Pero también la capa la usaban los mendigos porque era lo único que tenían. En aquel momento entendemos que lo único que tenía Bartimeo, la única posesión que tenía era aquella capa. Aquella capa la usaba tal vez como su casa en el camino. Tal vez estaba ahí en el camino y para cubrirse se metía debajo de esa capa. Y para resguardarse del sol se metía debajo de esa capa. Y cuando estaba lloviendo se metía debajo de esa capa. Y cuando estaba durmiendo con esa capa se arropaba. Tal vez era lo único que tenía. Pero dice la palabra que cuando escuchó el llamado de Jesús, lo primero que hizo fue que arrojar la capa. La capa, lo único que tenía. Él podía decir, es que si yo arrojo esta capa, es lo único que yo tengo. Y si yo me quedo sin nada. Pero él no dudó. Hay gente que no han recibido de parte de Dios porque no se han atrevido a arrojar lo que tienen. Hay gente que vive aguantando cosas que tiene, no se atreven a arrojarlas. Dios en esta noche te dice, lanza la capa, arroja la capa, que mejores cosas yo tengo para ti. No se han atrevido a arrojar la capa, no se han atrevido a soltar la capa, no se han atrevido a levantarse por eso mismo. Pero cuando usted lee la versión original, no solamente dice que él arrojó la capa, sino que dice que él saltó y arrojó la capa. Y esto es más tremendo todavía, porque saltar quiere decir que a él no le importó ni quién estaba a su alrededor ni nada, sino que él saltó y cayó al lado donde estaba Jesús. Y él no estaba viendo nada, era ciego. Él no sabía si iba de frente, si estaba de frente a Jesús, si estaba de espalda, pero él actuó. Aunque tú no veas por dónde va, es tiempo de que actúe. Aunque tú te sientas ciego, muévete. Actúa en obediencia. Este ciego actuó en obediencia. Cuando le dijeron, ten confianza, levántate, te llama, arrojó lo que tenía. ¿Qué te está impidiendo a ti acercarte al Señor? ¿Quieres seguir cargando la capa de impedimento que te puede hacer limitarte en el camino? Es tiempo de que la sueltes. No vas a recibir el milagro mientras no sueltes aquello que crees que es lo único que tienes. Porque hay veces que nos aferramos a cosas, las convertimos nuestras, nos aferramos y no queremos salir de ellas. Es tiempo de salir de ellas, porque no has recibido tu milagro, porque te has aferrado a cosas que Dios no quiere que te aferres. Porque has pensado que eso es lo único que tienes. Has pensado que esa es la única solución que hay en tu vida. Has pensado que eso es lo único que te resguarda. Has pensado que eso es lo único que tú necesitas. Pero yo te vengo a decir en esta noche que eso no es lo que tú necesitas. Tú necesitas romper un límite porque Dios tiene algo más para ti. Tiempo de que piensen en arrojar, en soltar la capa, en accionar. Arrójala, suéltala, ya no sirve, ya no te va a servir de nada, porque Dios va a hacer algo más grande. Aquella capa ya no le iba a hacer falta, porque este hombre iba a recibir un milagro y no solamente iba a poder entrar a Jerusalén, sino que iba a poder llevar su vida normal. Él no iba a necesitar la capa y él arrojó esa capa en fe. Pero hay gente que
dice, y se arrojó la capa y después Jesús no me sana. Y si dejo la capa ahí, después la necesito. Y por eso es que a veces no pasan las cosas, porque nuestra mentalidad no es una mentalidad de cambio. Nuestra mentalidad no es una mentalidad de soltar. Nuestra mentalidad es una mentalidad de seguir viviendo en la misma condición. Y seguirle diciendo, Señor, yo quiero algo, pero no soltamos lo poco que tenemos. Y no cambiamos nuestra mentalidad. Para yo acercarme al Señor, yo tengo que aprender a soltar. Para yo recibir algo mayor de Dios, tengo que soltar lo poco que tengo. No pensar en que voy a poder necesitar eso poco que tengo. No lo voy a necesitar porque yo sé que cuando yo me acerque al Señor, algo grande va a acontecer en mi entorno. Algo grande va a acontecer en mis alrededores. Tiempo de arrojar la capa. Hay alguien que tiene algo que Dios quiere que aprendas a arrojar. Hay alguien que Dios le está diciendo hace tiempo, y necesito que arrojes eso. Necesito que dejes eso. No lo quieres dejar. Sabes que tengo un plan contigo, sabes que tengo un propósito, pero tienes que soltar eso. Con alguien que el Señor está hablando. Está hablando el Señor con un varón. Hombre, te dice el Señor, suelta eso y tú sabes lo que es. Porque no es la primera vez que te lo he dicho, dice el Señor. Es tiempo de que lo arrojes. Tengo un plan ya trazado para ti. Y muchas veces te lo han dicho y me han dicho que por qué no se ha cumplido la palabra. ¿Sabes por qué no se ha cumplido? Porque no has arrojado lo que yo quiero que arrojes. Porque no has arrojado lo que yo quiero que arrojes. Porque no has quitado lo que yo quiero que quites. Cuando tú quites lo que yo te he dicho que tienes que quitar, vas a ver mi gloria. Y mi plan se va a determinar y cumplir en ti. Tiempo de arrojar. Tiempo de arrojar. Tiempo de arrojar. ¿Qué es lo que te está limitando a ti a ver la gloria de Dios? ¿Qué es lo que te está limitando a ti a ver la gloria de Dios? Él arrojó la capa, no le importó. Ya yo no la necesito. Yo sé que viene algo mejor para mí. ¿Qué capa ni capa? No me importa. Capas aparecerán en el camino. Aparecerán cosas en el camino, mucho mejor de lo que vas a soltar. Te dice el Señor, aparecerán cosas en el camino mucho mejor de lo que vas a soltar. Es tiempo ya. Te estás limitando, te estás retrasando a mi llamado, te estás retrasando a mi propósito. Suelta, te dice el Señor. ¡Suelta! Ay, 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 suelta, te dice el Señor. Que cosas mejores aparecerán en el camino. Aprende a obedecer mi voz. Oye mi voz, porque mucho te he hablado. No retrases más mi llamado. No retrases más mi plan. No retrases más mi plan. Así te dice el Señor. Arroja, suelta. Pero no solamente él arrojó la capa, sino que la palabra dice que también él se levantó. Hay gente que tiene que levantarse del lugar donde está. Gente que se han acomodado en el lugar donde está. Y ahí donde te has acomodado, te has limitado. Que a veces dice, mira, se llegó ayer y mira cómo Dios lo dio. Pero si tú te has limitado, te has ahí, te has quedado, te has plantado, te has sembrado ahí. Y ahí determinaste que ibas a estar y ahí te quedaste. Pero en esta noche Dios te dice, es tiempo de que tú te levantes. Es tiempo de reacciones. Yo te estoy llamando. Sí, yo voy a hacer, pero necesito tu acción. Necesito que te levantes de donde estás. Te has sembrado, te has depositado en ese lugar, pero no es ahí donde yo te quiero. No es ahí donde yo te quiero. Quiero que te levantes. Quiero que te levantes. Acciona. La acción va a determinar muchas cosas en tu vida. Si aquel hombre no se levanta, voy a decir, pues Jesús sana, que venga donde yo estoy. Si Él sana, que venga aquí. Porque Él sabe que yo no veo, me voy a llevar toda la multitud enredada. Que venga donde yo estoy. A Él no le importó que no veía si iba a llevar la multitud enredada. Él se levantó. Él se levantó. Y Dios está llamando a esta noche a gente a levantarse. Y aunque te sientas ciego, levántate. Aunque sientas que estás ciego, levántate.
Acciona, levántate, 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 arroja la capa y levántate. Tú que vengas hasta aquí, porque hay veces que lo queremos todo, que el Señor venga, que el Señor haga, que Dios haga y yo tranquilito ahí. Es tiempo de que usted también se levante y de que usted también salga al encuentro. Él le gritó, pero él también se levantó a salir al encuentro. Yo no sé por dónde voy con esta multitud, pero yo sé que yo voy a llegar donde usted está. No importa, pero yo sé que yo voy a llegar. Levántate, sal al encuentro. Se levantó y vino a Jesús. Y esa acción el Señor la valoró. Porque cuando aquel hombre arrojó la capa, se levantó y vino hasta donde estaba Jesús y llegó hasta donde estaba. Aleluya. Mira qué grande es Dios. Que no importa si tú te sientes ciego, el mismo Dios va a provocar que tú llegues a ese pueblo. El mismo Dios provocó que él llegara hasta donde estaba Jesús. Y ahí llegó hasta donde estaba Jesús, frente a donde estaba Jesús. Y eso provocó que Jesús le hiciera la pregunta: ¿qué tú quieres que yo te haga? Jesús sabía lo que él necesitaba. Jesús sabía que él estaba ciego. Parece que el Señor todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Jesús sabía que él estaba ciego. Pero además de preguntarle eso, Jesús quería enseñarle a los discípulos algo. Y el Señor quiere enseñarte algo con esto también. Más anteriormente vemos que Jesús estaba orando y los hijos de Zebedeo le dicen: Señor, que nosotros queremos, ¿qué ustedes quieren? Bueno, nosotros queremos que tú nos permitas que sentarnos uno a la diestra, uno a un lado y uno al otro. Porque ellos entendían que Jesús iba a llegar a ser rey y ellos querían estar en ese poderío con Jesús. Ellos lo que le estaban pidiendo a Jesús era algo material. Ellos no estaban hablando de allá en el cielo o algo así, no. Ellos pensaban que eso iba a ser terrenal. Y con esto Jesús le está dando a ellos una enseñanza, porque Jesús sabía que este hombre lo que quería era este hombre no quería algo material, no quería limosna, no quería nada, sino que quería un milagro. Y Jesús quería enseñarle a los discípulos que no es lo material lo que nosotros necesitamos, que no es el poder terrenal lo que nosotros necesitamos, sino que nosotros necesitamos provocar algo de parte de Dios en nuestra vida. Hay gente que lo que están esperando es lo terrenal de Dios. Gente que lo que están esperando es: Señor, yo quiero esto, bendiciones terrenales. Pero el Señor lo que quiere provocar es un de repente sobre ti. Amén, Señor. El Señor lo que quiere es que te dice: ¿qué es lo que tú quieres que tú hagas? Y pídele al Señor algo para tu vida. Porque a la gente le gusta pedir: Señor, dame un carro, dame una casa, dame esto. Pero nadie dice: Señor, lléname de tu espíritu. Señor, dame el don de profecía, de ciencia, de sabiduría. Señor, úsame el milagro. Señor, úsame. Padre, úsame predicando, úsame ministrando. Eso nadie lo pide. Yo quería darle una enseñanza a los discípulos. No es lo terrenal, no es la gloria terrenal. Es algo que cambie tu vida. Es algo que provoque que tú quieras seguir cada día más al Señor. Oye, lo que le iba a pasar a este ciego iba a provocar en su vida de repente que ya él no iba a mendigar en el camino, sino que él iba por los caminos, pero siguiendo a Jesús. Ay. Nadie lo entendió. Yo oí un aplauso nada más. Yo oí un aplauso nada más. No, yo no sé qué está aquí. Lo que es ciego le estaba pidiendo era algo tan grande que iba a provocar que ya no iba a mendigar más. Que ya no iba a estar ahí pendiente de la misericordia, sino que él iba a ir por los caminos ahora, adorando, predicando, testificando. Provoca que tú también vayas por los caminos predicando, testificando. Que en vez de estar en el camino sentado mendigando, esperando que alguien te mire, esperando que alguien vaya y te dé la mano, esperando que alguien vaya y te dé una limosna, esperando que alguien te diga Dios te bendiga, provoca que tú vayas por los caminos. No, Dios, aleluya. Provoca que tú vayas por los caminos. No te quedes en el camino mendigando. Provoca que tú vayas por los caminos. Provoca que Dios te use en el camino. Provoca que tú causes de repente en el camino. Eso es lo que tiene que provocar. No sentado ahí. Este ciego ya no iba a estar más sentado, sino que él, rompiendo los límites, quebrando los límites, provocó ir ahora por los caminos con Jesús. Jesús le dice: ¿qué tú quieres que yo te haga? Y esto me imagino que su mente diría: pero ven acá, este hombre todo lo conoce, no sabe que yo estoy ciego.
había visto en algún momento. Había quedado ciego por alguna razón. Que recobre la vista. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Que no solamente el Señor lo salvó, sino que también el Señor lo salvó. Aleluya, no solamente el Señor te sana, sino que hay algo más grande, que el Señor nos regala la salvación. Y luego de la salvación nos regala que es la sanidad. Y la sanidad de ese hombre fue provocada por la obediencia de levantarse en medio de que no veía nada y llegar hasta donde estaba Jesús. Yo no veo nada, pero yo sé que Él me llamó. Hay gente que Dios está diciendo, aunque no veas nada, yo te estoy llamando. Aunque no veas nada, yo te estoy llamando. Aunque no veas nada, camina, levántate, arroja la cama y camina. No estás viendo todavía, pero vas a ver. Ven, te llamo, levántate. Te llamo. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, que me pone a la vista. Te has salvado. Y ahí recibió la salvación. Y ahí al recibir la salvación, dice que este ciego seguía a Jesús por el camino, porque ya no era ciego, sino que ahora veía. Ahora, en vez de estar sentado mendigando, iba cantando, iba adorando, iba glorificando, iba alabando, iba testificando, iba diciendo, Jesús, hijo de David, me sanó. Yo estaba en el camino, yo no era nadie, pero ahora mis ojos ven. Pero ahora mis ojos ven. No sé cuánto quieren decir esa palabra. Yo no era nadie, yo estaba en el camino, yo estaba guiado, pero ahora todo ha cambiado. Ahora mis ojos ven. Yo decidí arrojar lo que me impedía llegar a Cristo. Yo decidí arrojar lo que me ataba. Yo decidí arrojar lo que me impedía. Decidí levantarme e ir a donde estaba el Señor. No veía, pero en el transcurso hubo un milagro. En el transcurso va a haber 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 un milagro. Acciona. Aquí hay tres cosas importantes. Y es accionar. Arroja lo que te impide. Levántate, ve. Tres verbos que tienes que poner en función en tu vida. Arrojar, levantarte, ve. Lo demás lo hace el Señor. Lo demás lo hace el Señor. Gloria, aleluya. Yo no sé cuántos en esta noche se sienten ciegos. ¿Cuántos en esta noche se sienten que están mendigando en el camino? ¿Cuántos necesitan algo de parte de Dios? ¿Cuántos entienden que hay una palabra depositada sobre ustedes, pero no se ha podido cumplir? Porque hay cosas, límites, que se han puesto en el camino. Pero hoy el Señor viene a romper todos los límites. Porque hoy tú vas a accionar para que esos límites sean quebrantados y el pacto que Dios hizo contigo sea cumplido. Las leyes de hombres, los límites de hombres tienen que romperse, pero el pacto de Dios es el que prevalece para nosotros. El pacto de Dios es el que prevalece para nosotros. Los límites de hombres tienen que romperse en esta noche. Y hay muchos límites establecidos por el hombre. La sociedad te ha limitado. La gente te ha limitado. Tu entorno te ha limitado. Los que están contigo te han limitado. Los mismos que estaban en el camino eran que le decían cállate. Y también que estaban ahí en el camino. Pero esos no querían nada, parece. Esos se conformaban. Pero tú no te conformas. Dios no vino a ver gente conformista en esta noche. Dios vino a ver gente romper límites. En esta noche Dios está buscando a alguien romper límites en este lugar. No alguien conformista. No alguien que se conformó con sembrarse ahí, quedarse ahí. No te conformes. Dios viene a buscar gente romper límites. Gente que se atreva a accionar. Gente que se atreva a levantarse en fe y decir, no. Yo voy al encuentro. Yo no me voy a quedar en esta condición. Yo ciego no me voy a quedar en esta condición. Aquí pidiendo toda la vida, oyendo a la gente pasar oyendo a la gente pasar para la Pascua y yo aquí en el camino.
el camino. Aprovecha que el Señor está en el camino. Aprovecha que el Señor está en el camino. Aprovecha que el Señor está en el camino y acciona. Aprovecha que el Señor está en el camino y acciona. Acciona. No te quedes en la misma condición. No te quedes en la misma condición. Ponte de pie. No te quedes en la misma condición.